Ansiedad oculta. Los síntomas que nadie ve y la salida real. Dicen que el alma no hace ruido cuando se rompe, que su dolor se esconde detrás de la rutina, del trabajo, de las risas que lanzamos para que nadie pregunte demasiado. Pero hay momentos, esos en los que la casa queda en silencio y la mente no sabe descansar, en que sentimos algo dentro de nosotros colapsar, como si una parte invisible se hubiera cansado de fingir. Y aunque nadie lo vea, lo sentimos todo. El peso, el cansancio, la distancia entre lo que somos y lo que anhelamos ser. Hay personas que llevan años caminando así, con una sonrisa prestada y una fe llena de grietas. Hablan de esperanza, pero no la sienten. Rezaron tanto sin respuesta que aprendieron a orar con el corazón apagado, solo por costumbre. En el fondo, se preguntan si Dios todavía los escucha, si su silencio es una forma de olvido o una prueba que ya no comprenden. Y esa pregunta duele más que cualquier herida física, porque no hay peor dolor que creer que Dios se ha ido. Pero no, Él no se ha ido. El silencio no es ausencia. Es el lenguaje con el que Dios purifica lo que el ruido no deja sanar. En ese silencio, Él nos despoja de las máscaras, de los discursos, de la falsa fortaleza que levantamos para sobrevivir. Nos deja vacíos, sí, pero no por crueldad. Nos vacía porque sabe que solo un corazón roto puede volver a llenarse de verdad. Y mientras creemos estar solos, algo en lo profundo comienza a moverse. Una pequeña grieta de luz atraviesa el alma cansada. No se siente como consuelo, ni como alegría. Es apenas un susurro, una intuición suave, que no todo está perdido, que quizás este dolor tiene un sentido oculto. Y ahí, en ese instante frágil, el alma deja de gritar, no porque el dolor se haya ido, sino porque empieza a entender que no todo sufrimiento es castigo. Algunos dolores son semillas. Así comienza la sanación, no con respuestas, sino con sinceridad, con el coraje de mirar dentro y reconocer lo que duele, sin adornos, sin máscaras, sin miedo. Es el punto exacto donde el alma se quiebra y Dios entra. A veces el alma no se rompe en un instante, se desgasta en silencio. No se destruye por una tragedia visible, sino por miles de pequeñas heridas que se acumulan sin que nadie las note. Es el cansancio de quien siempre tiene que ser fuerte. La ansiedad de quien sonríe para no preocupar a los demás. La soledad de quien escucha a todos, pero no encuentra a nadie que lo escuche de verdad. Es ese dolor invisible que no se ve en las radiografías ni en los análisis médicos, pero que roba el sueño, el apetito y la esperanza. Muchos viven atrapados en una apariencia de normalidad. Van al trabajo, cumplen sus deberes, publican fotos, reparten frases positivas, y por dentro sienten que algo está muriendo. No se trata de falta de fe, se trata de un corazón que ya no tiene energía para seguir aparentando. Llega un momento en que el alma se cansa de sobrevivir, y ese cansancio no se cura con vacaciones ni con nuevas metas, se cura con verdad. Porque hay dolores que solo sanan cuando se nombran, cuando dejamos de decir estoy bien y nos atrevemos a confesar, no puedo más. Ese momento no es debilidad, es el principio de la libertad. En la Biblia, David no ocultó su angustia. Gritó, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. En ese grito no había rebeldía, había humanidad. Y Dios no lo rechazó, lo escuchó, lo abrazó, lo transformó. La ansiedad, la culpa, la tristeza profunda no son signos de poca fe. Son recordatorios de que somos humanos y necesitamos ayuda, compañía, consuelo. Pero el mundo nos enseñó a esconderlo, a vestir el alma de armaduras invisibles. Nos dijo que llorar era signo de debilidad, cuando en realidad es una oración líquida. Nos enseñó a correr cuando lo que necesitamos es detenernos y mirar al cielo. Dios nunca pidió que lo hiciéramos solos. Él no nos creó para ser autosuficientes, sino para depender de su gracia. Cuando el dolor se vuelve insoportable, es ahí donde la fe deja de ser teoría y se vuelve verdad.
porque creer no siempre se siente como paz. A veces se siente como resistir en medio de la oscuridad. Si tu alma pesa y no sabes por qué, no te castigues. No estás roto, estás siendo llamado. Dios no desprecia un corazón quebrantado, lo usa como taller de milagros. Quizás este dolor oculto es el lenguaje con el que Él te está diciendo: hijo, deja que te sane por dentro. Y cuando por fin te atreves a mirar ese peso invisible y lo nombras ante Él, algo cambia. No el pasado, no el mundo, pero tú sí. Empiezas a sentir que lo invisible ya no te aplasta, sino que te enseña a arrodillarte sin miedo. Porque a veces, la sanación comienza cuando dejamos de escondernos de Dios y nos dejamos encontrar. Llega un momento en la vida en que ya no se puede más. Has hecho todo lo correcto. Has orado, trabajado, perdonado, intentado mantenerte fuerte, pero algo dentro se desmorona igual. Esa es la frontera invisible donde se termina la fuerza humana y comienza el territorio de Dios. No se llega ahí por casualidad. Se llega cuando el alma ha probado todas sus fórmulas y ninguna funciona. Es el instante en que el cuerpo sigue de pie, pero el corazón se arrodilla. No hay nada más honesto que ese cansancio sagrado, ese suspiro profundo en el que ya no hay palabras, solo lágrimas. Ahí no hay máscaras, no hay discursos religiosos ni frases hechas. Solo un alma desnuda frente a su Creador, sin argumentos, sin promesas, sin fuerzas, solo la verdad. Y, paradójicamente, ese es el momento en que Dios puede empezar a obrar, porque mientras creemos que podemos solos, la gracia espera. Pero cuando caemos rendidos, la gracia actúa. Muchos temen ese colapso interior porque lo confunden con fracaso. Pero el Evangelio nunca exaltó a los que nunca caen. Exalta a los que caen y se dejan levantar. Jesús no eligió a los fuertes, eligió a los dispuestos. Los pescadores cansados, los pecadores arrepentidos, los corazones rotos, porque en la rendición hay más verdad que en la perfección. Hay una belleza extraña en tocar fondo. Desde ahí todo ruido se apaga, y lo único que queda es la voz que siempre estuvo, la de Dios, susurrando entre las ruinas. Cuando ya no puedes fingir, cuando tu mente se apaga y tu orgullo se quiebra, escuchas con claridad lo que antes no podías oír. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No es una frase bonita, es una promesa viva. A veces Dios permite que lleguemos al límite, no para castigarnos, sino para mostrarnos que ese límite no es un muro, sino una puerta hacia una fe más profunda, más real, más libre de ego y llena de dependencia. Cuando ya no puedes sostenerte, Él te sostiene. Cuando ya no puedes planear, Él te guía. Cuando ya no puedes hablar, Él entiende el lenguaje de tus lágrimas. El alma humana necesita quebrarse para recordar su fuente. Y no hay vergüenza en ello. Hay santidad, porque el suelo de la rendición es el terreno donde florece la verdadera fe, la que no nace de la fuerza, sino de la entrega. Si estás ahí, si sientes que no puedes más, no corras, quédate, respira. Dios no te ha olvidado, simplemente te está vaciando de ti para llenarte de Él. Ese es el misterio más grande del amor divino. Cuando crees que todo terminó, en realidad acaba de comenzar. Cuando el alma toca fondo, algo sorprendente sucede. No se escucha un trueno, no se abre el cielo con señales milagrosas, ni llega una voz que todo lo explica. Lo que llega es un susurro, pequeño, silencioso, pero tan real que el corazón lo reconoce antes de entenderlo. Es la voz de Dios en medio de las ruinas, hablándole al alma desde la ternura, no desde la exigencia. La gente espera que Dios se manifieste con poder, con milagros visibles o respuestas inmediatas, pero la mayoría de las veces, Él llega como la luz del amanecer, sin ruido, pero imposible de detener. Su presencia no empuja, abraza, no grita, calma, no impone, revela.
Y ese susurro es suficiente para cambiarlo todo, porque no entra por los oídos, entra por el alma. En ese momento no hay discursos teológicos ni certezas absolutas. Hay un calor suave que se cuela entre los restos del miedo. Es como si el alma, por primera vez en mucho tiempo, respirara, como si cada pedazo roto se convirtiera en espacio para la gracia. La mente aún no entiende nada, pero el corazón empieza a recordar algo olvidado, que nunca estuvo solo. Dios siempre estuvo ahí, incluso cuando el silencio dolía. Estuvo en los días grises, en las oraciones sin respuesta, en las lágrimas que nadie vio. No estaba ausente, estaba trabajando desde adentro, porque Dios no grita desde fuera, susurra desde dentro, y ese susurro dice: todavía te amo, todavía tengo un plan. El alma, acostumbrada al ruido del miedo, al fin escucha otra frecuencia, la del amor. No un amor idealizado ni frágil, sino el amor que rescata sin condiciones. Ese amor que no exige explicaciones, que no pasa cuentas, que simplemente te encuentra. Y cuando eso sucede, el alma deja de correr, deja de exigir respuestas. Solo se queda quieta, porque algo más grande que el dolor acaba de llegar. La luz de Dios no entra por las puertas del éxito, sino por las grietas del corazón. Por eso, cuando sientes que todo está destruido, es el momento exacto en que la luz puede entrar. La ruina es el espacio donde la gracia hace morada. No hay oscuridad tan espesa que impida el paso de su presencia. No hay error tan grave que apague su propósito. No hay silencio tan profundo que su voz no pueda atravesar. Y esa voz no siempre cambia tus circunstancias, cambia tu percepción. Te muestra que lo que parecía final era un principio escondido, que lo que llamaste pérdida, Él lo estaba usando como molde para una nueva vida, que lo que creíste ruina, Él lo veía como cimiento. Así es Dios, mientras lloras por lo que se fue, Él ya está preparando lo que viene. No busques un gran milagro, busca el susurro, ese que llega cuando cierras los ojos y decides creer una vez más. Porque la verdadera fe no grita, confía en silencio, y en ese silencio, Dios habla con la voz más pura del universo, la de la esperanza que vuelve a nacer. Hay un instante en el camino espiritual en el que Dios no pide más esfuerzo, sino rendición. Hemos intentado controlar todo, personas, tiempos, resultados, hasta que comprendemos que el control es solo una ilusión elegante para disfrazar el miedo. Y cuando ese control se quiebra, al principio sentimos vértigo. Pero lo que en verdad se rompe no es la seguridad, es la prisión. La fe no consiste en sujetar con más fuerza, consiste en abrir las manos. El alma que aprende a soltar descubre que no cae, flota, como la hoja que se desprende del árbol en otoño, no porque haya perdido la vida, sino porque ha cumplido su ciclo. Así obra Dios. No arranca lo que duele para castigarte, sino para que no te aferres a lo que ya no puede darte vida. Soltar no es rendirse, es permitir que el cielo te sostenga. Jesús dijo: si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esa es la paradoja del reino. Perder para ganar, morir para vivir, soltar para ser sostenido. Todo lo que el ego teme perder, la gracia sabe transformar. Cuando entregas lo que más temes soltar, esa relación, ese plan, ese orgullo, Dios no lo destruye, lo purifica, y en esa purificación, algo invisible comienza a renacer dentro de ti. El alma que confía se parece a un río, no pelea contra la corriente, fluye, se adapta, se curva, atraviesa la roca con paciencia. El agua no fuerza el paso, lo crea. Así es el Espíritu Santo en ti. Te guía con suavidad hasta que te das cuenta de que ya no estás remando, sino siendo llevado. Y ese momento, cuando dejas de luchar y comienzas a fluir, es el principio de la verdadera paz. Pero dejar ir no es olvidar,
Es recordar con gratitud. Es mirar atrás sin culpa y mirar adelante sin ansiedad. Es confiar en que incluso lo que perdiste forma parte del diseño divino. Cada lágrima sembró algo que florecerá en su tiempo. Cada despedida escondía una bendición futura. Y cada silencio fue una preparación para un encuentro más profundo con Dios. No se trata de tenerlo todo claro. Se trata de confiar incluso cuando el camino se oscurece. Dejar ir es el acto más valiente del amor, porque solo quien confía plenamente en Dios se atreve a soltar sin saber qué vendrá después. Y entonces, cuando el alma se vacía, el espíritu la llena. Cuando las manos se abren, la gracia las ocupa. Y cuando todo parece perdido, descubrimos que nunca dejamos de estar sostenidos. Hay un momento en el viaje interior en que ya no basta con sanar lo que duele. Hay que mirar lo que somos. Frente al espejo del alma, bajo la luz de Dios, no hay disfraces que resistan. Allí no existe la imagen que mostramos al mundo, ni los papeles que interpretamos para sentirnos valiosos. Solo queda la verdad, las heridas, los miedos, los errores, los deseos no confesados. Y en ese reflejo, Dios no nos juzga, nos revela. Mirarse con honestidad duele, porque no se trata solo de ver el pecado o la culpa, sino también de enfrentar las heridas que nos hicieron endurecer el corazón, las promesas rotas, las palabras que nos marcaron, los silencios que nos dejaron vacíos. A veces cargamos culpas que no nos pertenecen y otras veces negamos responsabilidades que sí lo hacen. Pero ante Dios no se trata de condena, se trata de claridad. Y la claridad, aunque queme, libera. David escribió en el Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». No pidió fuerza, pidió pureza. No pidió éxito, pidió verdad. Porque solo un corazón que se atreve a verse a sí mismo puede ser transformado. El arrepentimiento no es un castigo, es un despertar. Es el acto más luminoso del alma. Reconocer que hemos errado, pero que aún podemos volver. Dios no se escandaliza de nuestras sombras, Él las ilumina. Su gracia no nos avergüenza, nos rehace. No nos pide que ocultemos lo roto, sino que se lo entreguemos. Porque lo que escondemos en vergüenza, Él lo convierte en testimonio. Cada lágrima, cada caída, cada culpa, pueden convertirse en la semilla de una nueva vida si dejamos que su verdad penetre sin miedo. Mirar hacia adentro con Dios es como entrar en una habitación oscura con una lámpara en la mano. Al principio cuesta acostumbrarse a la luz. Vemos polvo, desorden, cicatrices viejas, pero con el tiempo, comprendemos que solo viendo el caos podemos comenzar a ordenarlo. Y cuando dejamos que esa luz divina penetre lo más profundo, algo cambia. Lo que antes daba miedo mirar, se convierte en señal de que seguimos vivos, de que aún hay esperanza. No hay transformación sin verdad, y no hay verdad sin humildad. Mirarse no es hundirse en culpa, sino reconocer la necesidad de gracia. Es permitir que Dios escriba sobre las páginas que habíamos manchado, no para borrarlas, sino para convertirlas en historia redimida. Porque la belleza de la fe no está en no haber caído, sino en haber sido levantados por amor. Cuando el alma se atreve a verse y no huye, cuando se queda frente al espejo de Dios y dice, sí, este soy yo, entonces empieza el milagro más grande, el de ser conocidos completamente y aún así, amados sin medida. Después de la noche más larga, algo cambia. No de golpe, no con fuegos ni ángeles descendiendo del cielo, sino con un suspiro. Es como si el alma, agotada de tanto resistir, recordara cómo respirar otra vez, no porque las circunstancias se hayan resuelto, sino porque algo dentro ha empezado a sanar. Esa es la señal de un nuevo amanecer, no afuera, sino dentro. Cuando la gracia toca lo profundo del ser, no llega con ruido, llega con calma. Los pensamientos que antes eran un torbellino se aquietan,
La mente deja de luchar contra el pasado y el corazón empieza a aceptar que tal vez no todo estaba perdido. Es el instante en que la fe deja de ser una teoría y se convierte en oxígeno. No hay promesas de que no habrá más dolor, pero hay certeza de que nunca más caminarás solo. El alma que vuelve a respirar no olvida sus heridas, las honra, porque entiende que fueron parte del proceso que la llevó a Dios. Como un cuerpo que aprende a moverse después de una larga convalecencia, el espíritu se levanta despacio, torpe al principio, pero lleno de esperanza. Y en cada respiración, en cada oración sencilla, se siente la presencia invisible que sostiene. Este amanecer no siempre se ve, se siente. Es una paz que no depende del entorno, una serenidad que brota del reconocimiento de la gracia. Es mirar los mismos problemas con ojos distintos. Es descubrir que, aunque el desierto sigue siendo el mismo, ahora sabes que no estás perdido en él. Dios camina contigo, paso a paso, sin prisa, sin ruido, con ternura. Isaías 61 lo dijo con precisión divina. Para conceder a los que lloran corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Ese es el intercambio más hermoso del Evangelio. Donde hubo llanto, ahora brota esperanza. Donde hubo ruina, ahora florece propósito. Donde hubo miedo, ahora habita confianza. La respiración del alma es eso, una fe renovada que no necesita entender, solo sentir que Dios sigue ahí. Que el mismo que te sostuvo en la oscuridad es quien ahora te enseña a mirar la luz sin miedo. Y en ese instante, la vida, sin haber cambiado del todo, ya no pesa igual. Porque donde antes había vacío, ahora hay presencia. Y donde antes había ruina, ahora hay raíz. Así comienza la verdadera resurrección. No en un sepulcro físico, sino en el interior del corazón. Cada amanecer es una prueba silenciosa de que Dios no terminó contigo, de que la historia sigue escribiéndose y que la próxima página está llena de luz. Cuando el alma comienza a sanar, llega el momento más difícil y más sagrado, mirar hacia atrás. No para revivir el dolor, sino para descubrir que nada fue en vano. Que incluso las noches más oscuras estaban hiladas con sentido, aunque no lo viéramos. Es ahí donde aparece el hilo divino, esa trama invisible que une lágrimas, pérdidas y silencios en un diseño perfecto que solo se revela cuando la fe madura. Durante años, muchos de nosotros creímos que Dios solo estaba en los momentos felices, en las oraciones respondidas, en los días de paz. Pero con el tiempo comprendemos que Él también estuvo en las despedidas, en los fracasos, en las lágrimas que cayeron sin testigos. Su presencia no siempre se siente como consuelo. A veces se disfraza de desierto. Pero incluso el desierto tiene propósito: preparar el alma para reconocer el agua viva cuando llega. Hay heridas que no desaparecen, pero dejan de doler. No porque se hayan cerrado, sino porque se transformaron. Son las cicatrices que cuentan historias de redención, de amor más grande que el dolor. En cada una de ellas, Dios escribió un recordatorio. No fue en vano. Cada pérdida enseñó algo, cada ruptura purificó, cada silencio fortaleció. Y en esa revelación comprendemos que lo que parecía destrucción fue, en realidad, reconstrucción desde lo eterno. El alma que ve el propósito divino ya no pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué, Señor? Es un cambio profundo, de la queja al significado, del miedo a la confianza. Porque cuando entiendes que hasta tus heridas forman parte del plan, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La fe madura no busca evitar el sufrimiento, busca encontrar a Dios dentro de él. Romanos 8:28 lo resume con una claridad que solo se entiende desde la experiencia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas, incluso las que parecían destruirnos. Porque Dios no borra el pasado, lo redime,
No cambia la historia, cambia el sentido. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, descubres que incluso tus lágrimas fueron herramientas de gracia. Nada se perdió. Nada fue un error. Cada caída tenía una semilla de aprendizaje. Cada herida llevaba una instrucción oculta. Y cada espera escondía una bendición futura. El hilo divino de Dios nunca se rompe. A veces solo se esconde hasta que el alma aprende a mirar con ojos de fe. Y entonces, por primera vez, agradeces lo que antes maldecías. Entiendes que tu dolor fue la llave que abrió el corazón a lo eterno, que si no hubieras pasado por el fuego, no sabrías reconocer la luz, y que el mismo Dios que permitió la tormenta fue el que preparó el arco iris. Así, la herida deja de ser una marca de derrota y se convierte en un mapa que te guía hacia tu propósito: amar más, juzgar menos, confiar siempre. Y ese propósito, que nació del quebranto, es la prueba de que la gracia no borra el pasado, lo ilumina. Después de entender el propósito en las heridas, llega el momento de ponerse en pie. No como antes, no desde la prisa o la obligación, sino desde la fe que aprendió a caminar con calma. Es el instante en que Dios susurra: levántate. Y no se trata solo de moverse, sino de avanzar con sentido. Porque una cosa es sobrevivir, y otra muy distinta es vivir con propósito. Caminar de nuevo no significa olvidar lo vivido, sino dejar que lo vivido te transforme en alguien más compasivo, más consciente, más libre. Cuando el alma renace, cada paso deja de ser automático. Aprendes a mirar con gratitud, a escuchar antes de hablar, a elegir antes de reaccionar. El dolor te enseñó algo que los días fáciles no pudieron: a depender completamente de Dios. Ahora, cada respiración es un acto de fe, cada decisión, una oración silenciosa. No necesitas grandes planes ni respuestas totales. La fe verdadera no exige ver el mapa, solo confiar en quien lo dibujó. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no fue porque entendiera cómo hacerlo, sino porque Jesús lo llamó. La confianza fue su puente. Así también nosotros caminamos no porque el mar esté calmo, sino porque reconocemos la voz que nos invita a avanzar. Este llamado no siempre se siente glorioso. A veces es una invitación suave a volver a la rutina con un corazón nuevo, a perdonar a quien te hirió, a servir sin esperar aplausos, a agradecer incluso por lo que no entiendes. Dios no siempre te pedirá grandes gestos. A veces solo te pedirá un paso que diga: creo en ti, incluso cuando no veo nada. La fe en movimiento no es una emoción, es una decisión. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, guíame. Es confiar en que incluso los pasos torpes son parte del aprendizaje, porque la fe no se mide por la perfección del camino, sino por la perseverancia en medio del polvo. Cuando empiezas a caminar así, el pasado deja de ser cadena y se convierte en testimonio. Tu historia ya no es motivo de vergüenza, sino de esperanza para otros. Descubres que cada herida sanada puede ser una lámpara en el camino de alguien más, que tu voz, antes quebrada, ahora consuela, que tu proceso, antes doloroso, ahora inspira, y entiendes que el propósito de sanar nunca fue quedarte quieto, sino avanzar. Dios te llama a moverte, no hacia el éxito, sino hacia el amor, no hacia la cima, sino hacia el servicio. No hacia una vida perfecta, sino hacia una vida llena de presencia. Porque el verdadero milagro no es que el mar se abra, sino que tu corazón se atreva a cruzarlo confiando. Y cuando das ese primer paso, el miedo retrocede. No porque haya desaparecido, sino porque la fe lo ha puesto en su lugar. Y así, paso a paso, día tras día, descubres que cada movimiento hecho en obediencia se convierte en una danza entre tu alma y el plan eterno de Dios. Hay un punto en el camino donde ya no buscas respuestas, solo paz. No la paz que depende de que todo esté en orden, sino la que permanece incluso cuando nada lo está.
Es la paz que Jesús prometió. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esa es la paz eterna, la que no tiene explicación humana porque no se apoya en lo externo, sino en lo eterno. Esa paz llega cuando comprendes que no necesitas controlar más nada, que la vida no se trata de tener todas las piezas en su lugar, sino de confiar en el Dios que sabe dónde encaja cada una. Llega cuando dejas de medir tu fe por lo que sientes y comienzas a medirla por la confianza en su presencia, incluso en el silencio. El alma que alcanza esta paz no está exenta de dolor, pero ya no lo teme. Aprende a coexistir con la incertidumbre sin perder el centro. Porque cuando Dios habita dentro, el caos de afuera ya no domina. Es como estar en medio de una tormenta sabiendo que hay un refugio seguro en lo más profundo. Esa quietud interior no es resignación, es confianza total. Esta paz no se impone, se revela. Es el resultado de todo lo que has vivido, del quebranto, del silencio, del perdón, del desprendimiento. Es la suma de todas las veces que elegiste creer cuando no tenías fuerzas. Y cuando finalmente llega, no trae euforia, trae serenidad. Una serenidad tan profunda que el alma reconoce que ha llegado a casa. La vida sigue teniendo desafíos, pero ya no te asustan igual. Los problemas ya no son enemigos, son escenarios donde se manifiesta la fidelidad de Dios. Comprendes que cada día es una oportunidad para practicar la gratitud, para mirar al cielo y decir, gracias porque estás aquí, incluso cuando no te veo. Esa es la oración más poderosa del alma madura. No pedir, sino agradecer por la presencia que nunca falla. Y entonces, en medio de la rutina, entre los sonidos del mundo, percibes un eco. No viene de afuera, viene de adentro. Es el eco de lo eterno resonando en tu espíritu, recordándote que todo en esta vida pasa, excepto el amor de Dios, que cada respiración es un regalo, y cada amanecer una prueba de que la gracia sigue escribiendo tu historia. Esa paz no significa que todo terminó. Significa que por fin has entendido que no estás solo, que fuiste amado todo el tiempo, incluso en tus peores días. Y cuando esa certeza se asienta en el corazón, el alma se aquieta. Ya no necesita correr, demostrar ni buscar, solo ser en Dios. Y es en ese silencio lleno de vida donde se escucha el eco eterno, el murmullo suave que dice, todo está bien, porque yo estoy contigo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay un motivo por el cual escuchaste cada palabra, por el cual tu corazón vibró en silencio mientras la historia se desplegaba dentro de ti. No fue solo un mensaje, fue una invitación, una cita invisible entre tu alma y Dios. No para imponerte una religión, sino para recordarte una relación. Dios no te busca por lo que haces, sino por quién eres. No te exige perfección, te ofrece presencia. Él conoce tus caídas, tus dudas, tus heridas, y aún así te llama por tu nombre. No con gritos, sino con la voz más suave del universo. Un susurro. El mismo que escucharon los profetas en el desierto. El mismo que sintió el hijo pródigo cuando comprendió que el hogar seguía abierto. Ese susurro no te empuja, te atrae, te dice, vuelve, estoy aquí. A veces pensamos que la fe consiste en hacer grandes cosas por Dios, pero la verdad es que la fe comienza cuando dejamos que Dios haga grandes cosas en nosotros. No necesitas entender todo, solo necesitas abrir la puerta, respirar hondo y decir, Señor, haz en mí lo que quieras. Esa frase sencilla es la llave que abre todas las prisiones invisibles. Esta es la invitación. Deja que la historia continúe, pero esta vez con Él en el centro. Deja que tu fe se convierta en movimiento, que tu dolor se transforme en propósito y que tu pasado se vuelva testimonio. Porque el mismo Dios que te sostuvo en las sombras ahora quiere caminar contigo bajo la luz. Él no quiere una visita ocasional a tu vida,
quiere habitar en ti. Cuando todo calla, cuando las luces se apagan y quedas a solas contigo mismo, recuerda esto: no estás solo, nunca lo estuviste. Cada lágrima fue contada, cada silencio escuchado, cada paso acompañado. Y si estás escuchando este mensaje, es porque el cielo aún tiene planes contigo. Así que no cierres este momento como quien termina un video. Ciérralo como quien inicia un camino. Respira, siente, escucha. Dios sigue hablando. Y este es su último susurro para ti hoy. Confía, yo sigo aquí. Y todavía hay más luz por venir. Hay caminos que comienzan con lágrimas y terminan con luz. No porque el dolor desaparezca, sino porque, en algún punto del viaje, aprendemos a ver a Dios dentro de él. Lo que un día fue ruina ahora es raíz. Lo que fue silencio ahora es lenguaje divino. Y lo que fue pérdida se ha convertido en propósito. El alma que ha cruzado el valle del quebranto ya no teme a la oscuridad. La reconoce como el lugar donde vio por primera vez el rostro de la esperanza. Porque solo quien se atrevió a tocar fondo sabe lo que es ser levantado por manos invisibles. Solo quien cayó entiende la dulzura del perdón. Y solo quien lloró en silencio puede oír con claridad la voz de Dios diciendo: estoy aquí y nunca me he ido. Esa es la verdadera victoria, no haber evitado el dolor, sino haber descubierto en medio de él un amor que no se rinde. Un amor que no depende del mérito, que no se apaga con el miedo, que no se ausenta en el silencio. Un amor eterno, inquebrantable, que no solo te salva, te transforma. Así, mientras la música del mundo continúa, tu alma encuentra su propio ritmo. Un compás sereno donde la fe respira y la gratitud florece. No hay prisa, no hay ansiedad. Solo el susurro constante del espíritu recordándote que cada día es una oportunidad para comenzar otra vez. Mira hacia atrás con ternura, mira hacia adelante con esperanza y mira hacia arriba con confianza. Todo lo vivido, incluso lo que dolió, está siendo tejido en un propósito más grande de lo que imaginas. No fue en vano, no perdiste el tiempo, no estás fuera del plan. Dios sigue escribiendo tu historia con tinta de gracia y luz, y cuando el silencio regrese, porque volverá, recuerda lo que aprendiste aquí. El silencio no es vacío, es espacio para que Dios hable más profundo. Respira, escucha. Él sigue ahí en cada amanecer, en cada lágrima, en cada nuevo comienzo. Cierra los ojos y repite dentro de ti: gracias, Señor, porque incluso cuando no entendí, tú estabas trabajando. Gracias por no soltarme, por darme nueva vida y por enseñarme que todo, absolutamente todo, puede convertirse en gracia. Y entonces, el alma, ya sin miedo, descansa, porque entiende que este no es el final de la historia. Es el principio de una vida guiada por la paz que solo Dios puede dar.